Bien, en la página 123 tenéis la estructura de la noticia. Antes de ver la estructura de la noticia, vamos a ver dónde están metidas las noticias. Aquí hace referencia al periódico, porque en realidad las noticias periodísticas nacen en los periódicos, nacen en la prensa escrita. Lo primero que hay son periódicos. Allá por el siglo XVIII empiezan los primeros periódicos diarios o semanales que se empiezan a publicar. Y luego a partir del siglo XIX es cuando se empiezan a expandir estos periódicos. ¿Sí? Periódicos significa, a fin y al cabo, que tiene una periodicidad, es decir, que sale cada cierto tiempo. Ahora los periódicos salen a diario, prácticamente todos, pero antes no salían a aparecer a diario, solían ser mensuales o semanales, ¿vale? Bien, dicho esto, secciones del periódico, ¿no? Que es donde nace todo esto, ya os digo. Epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Pues el epígrafe es el nombre que le damos a la sección, es decir, donde se nos pone la sección en la que estamos. ¿Qué es una sección? Pues el tipo de noticia en la que tú estás, que puede ser nacional, internacional, lo pone aquí, economía, sucesos, ciencia, cultura, tecnología, la clasificación que haya utilizado ese periódico. ¿De acuerdo? Bien. Y dicho esto, pues dentro de una sección de periódico, nacional, internacional o local, ¿no? Que hemos dicho que son donde están las noticias normalmente, pero que también puede estar en ciencia, puede estar en cultura, puede estar en cualquier lado. En realidad, pues, pues tenemos una estructura, la estructura de la noticia, que digamos que tiene tres partes, ¿no? Os pone aquí tres partes. Vale. La primera parte, el titular, ¿no? Que es esa parte grande donde se nos dice de qué va la noticia. Dice tema o idea principal de la noticia. Es cierto que en el titular de las noticias se permite más o menos que no sean tan objetivos. Ahí sí que hay veces que, digamos que no es tan incorrecto eso. ¿Por qué? Pues porque se entiende que el titular de la noticia tiene que ser un poco impactante, ¿no? Para que llame la atención al lector y se lo lea. Entonces, bueno, ahí se permite más o menos que no sea tan objetivo, aunque no está muy bien tampoco, pero bueno, está más aceptado, ¿no? Dice, puede ir seguido de un subtítulo que concreta o precisa el contenido del titular. Ahora veremos un ejemplo, ¿eh? No nos preocupemos. Dice el sumario. Es el primer párrafo de la noticia, que puede ir en negrita o no. Vale, esto es súper importante. Las noticias siempre tienen o deberían tener esta estructura. Tienen el titular, el subtítulo y el sumario. ¿Y qué es lo que... ¿En qué consiste este sumario? Sumario en realidad significa resumen, como os pone aquí, constituye el resumen del suceso. Claro, que sumario y resumen son palabras prácticamente sinónimas, ¿vale? O sinónimas parciales. Dice, ya que nos informa de quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué de los hechos ocurridos. Es decir, las noticias están hechas para que tú te leas el titular, te llame la atención, ¿vale? Por eso a veces no es objetivo, ya os digo. Y luego tienes un primer párrafo en el que te cuentan la noticia en sí, lo más importante, muy escueto, ¿vale? Y si te interesa esa noticia, pues sigues leyendo. Y si no, pues pasas a la siguiente. Y así, de esa manera, tú te puedes informar rápidamente de muchas cosas y en unas profundizas más y en otras, pues pasas y ya está. ¿Sí? Vale. Última parte importante, el cuerpo de la noticia. Dice, párrafos en los que se desarrolla y completa la información del sumario. Es decir, una vez que nos han contado el sumario, ¿vale? El primer párrafo, pues pasamos al cuerpo de la noticia. Y en el cuerpo de la noticia pasa un poco lo mismo, que ponemos lo más importante al principio y al final se va poniendo lo menos importante. ¿Por qué se hace esto? Pues porque cuando se inventan los periódicos, el periodista tenía que escribir toda la noticia y el editor del periódico pues tenía que hacer un corta-pega de las noticias encima de una página, ¿no? Para ver cómo le cabían las cosas. Y si no le cabían, pues iba recortando. Entonces, ¿qué tiene que recortar? Pues lo menos importante. Por eso lo menos importante tenía que quedar abajo, ¿no? Bien, os pone también que hay noticias breves que se componen solo de titular y sumario. Si es que con el titular y el sumario ya te has enterado de la noticia realmente. ¿No? Todo lo demás son datos que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Bien, por último, os pone aquí, ¿cómo se llaman los responsables de esa información? Bueno, pues los responsables de esa información aparecen en el crédito,
que igual os aparece, no, perdón, os recuerda a eso de los créditos de las películas, ¿no? Cuando tú te quedas al final de las películas viendo y me parece ahí un chorretón de nombres, ¿no? Los personajes, el maquillador, el vestuario, no sé quién, ¿no? Eso es el crédito, ¿no? Pues es el mismo nombre, son los créditos, ¿no? Dice, créditos en nombre de periodista o de la agencia de noticias responsables de la información. Es decir, ¿quién ha escrito esto? ¿Vale? A veces es una persona con nombre y apellidos y a veces simplemente una empresa, una agencia, ¿vale? Vamos a verlo esto de la estructura en esta actividad 2 de la página 123 para que veáis que en el fondo es muy facilito, ¿vale? Bueno, a lo mejor aprendérselo así eh, todos estos nombres, pues a lo mejor os resultaría difícil, pero bueno, como lo que tenéis que hacer es hacerlo de manera práctica y lo vais a tener delante, no os va a resultar tan complicado, ¿vale? Vamos a ver esta noticia, fijaos, os aparecen varios cajetines y podríamos ir diciendo a qué o cuál es el nombre de cada una de estas partes, ¿no? Lo primero, ciencia. ¿Qué es esto de ciencia? Pues esto sería el epígrafe, ¿no? Este epígrafe que decíamos aquí, o sea, la sección. Sección del periódico, epígrafe, ¿vale? Luego tenemos científicos rusos descienden por primera vez al fin del mundo. Fijaos que lo ponen así entre comillas, pero intentar hacer un titular llamativo, ¿no? Para que tú como lector pues digas, ah, ¿qué habrá pasado? ¿No? El fin del mundo, ¿qué es eso? No sé qué. Bueno, qué interesante. Vale, pues eso es el titular, ¿no? ¿Veis? Vale. Y luego aquí dice, los investigadores han esperado a que el frío congele las paredes y el lago interior del gran pozo descubierto el pasado verano en Yamal, Siberia. ¿Vale? Ya ahí te desarrolla un poquito el titular y te lo explica de una manera un poquito más objetiva, ¿no? Sin dar tanto la opinión, ya sin que sea así tan llamativo, ¿no? Como en el titular. Y esto sería el subtítulo, ¿no? Que también os venía aquí, si os acordáis. ¿Vale? Subtítulo. Vale. Redacción. Barcelona, Vale. ¿Quién ha escrito esto? Pues no se nos dice. Es la redacción del periódico. Pues seguramente lo hayan escrito un par de personas o una persona, pero que no tiene derecho todavía a tener nombre en ese periódico o que no han considerado que sea oportuno que ponga su nombre. Vale, pues ese es el crédito de la noticia. Fijaos aquí, este parrafito en negrita nos va a contar la noticia, ¿sí? Es el sumario o resumen de la noticia. Vamos a leerlo un momentito, para que veamos que con solo esto ya nos enteraríamos más o menos de qué va toda la noticia. Los científicos del Centro Ruso de Exploración del Ártico, es decir, esto es el quién, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Han explorado por primera vez el interior del pozo o cráter conocido como el fin del mundo. Esto es el qué ha hecho, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? Un singular agujero en la roca descubierto el pasado verano en Yamal Nenets, en Siberia. Esto es el dónde. Y además nos dice que, ahora nos dice aquí, los investigadores llevaron a cabo la semana pasada, es decir, esto es el cuándo, fijaos que es la semana pasada, no hace un mes, pues si no, no sería una noticia. ¿Sí? Una semana es, digamos, el límite cronológico de una noticia. El primer descenso, ¿no? Dice, hicieron el primer descenso aprovechando que la zona es ahora mucho más segura por el efecto del hielo que ha estabilizado las paredes y el interior de este gran agujero. Es decir, aquí nos cuentan el cómo. ¿Veis? Vale. Y aquí ya pues, nos cuentan un montón de cosas. Nos cuentan un montón de cosas, no vamos a leer para no aburrirnos. ¿Vale? Lo leéis vosotros si os apetece. Bien, y os cuentan pues, todo cómo lo hicieron, que si eran 10 metros, que si va a haber una próxima exploración, bla, 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 bla. Incluso hacen declaraciones de este científico. Fijaos que podríamos ir cortando estos párrafos y con solo este negrita, con el sumario, ya tendríamos todo. Vale, este sería el cuerpo de la noticia. Bien. Bueno, habéis visto cómo se estructura una noticia. Yo creo que es sencillito. Y os voy a dejar un documento para que vosotros creéis una noticia, ¿vale? Con unas pautas, no va a ser así, ala, sino que os voy a decir unas cuantas cositas y bueno, pues cuando tengáis un ratito la escribís, me la mandáis y nos lo pasamos todos un poquito mejor en estos días.
Y eso es todo. Chao, chao.